Hola amigos, ya hemos visto que para evaluar correctamente una situación es muy útil recurrir a la comparación. Dentro de esta serie de vídeos sobre los contrastes entre el ayer y el hoy, el que vamos a ver hoy quizás sea el más profundo de todos, porque hoy vamos a reflexionar sobre las libertades. No vamos a hablar de libertad, sino de libertades, porque hay muchas libertades. Libertad religiosa, libertad de asociación, de movimientos, de manifestación, de expresión, de prensa, de cátedra. Son muchísimas las libertades las que podemos analizar. La pregunta es, ¿cómo andaban las libertades hace 50 años? Desde luego depende mucho de cada país, porque no es lo mismo, había grandes diferencias. Concretamente en España, que es la que vamos a analizar hoy, había un chascarrillo que circulaba por ahí que definía muy bien la situación. Se decía, en Inglaterra todo está permitido excepto algunas cosas que están prohibidas. En Alemania, en cambio, está perfectamente claro lo que está permitido y lo que está prohibido. Y en España todo está prohibido excepto algunas cosas que están permitidas. Claro, en España vivíamos en un régimen de la dictadura de Franco, un régimen totalmente autoritario. Entonces, este régimen consideraba que los españoles eran como niños. Los niños no son libres, los niños, los padres deciden por ellos, deciden lo que tienen que comer, qué ropa se tienen que poner, cuándo se tienen que duchar, a qué colegio van, a qué hora se acuestan, y los niños no deciden nada, los padres lo hacen todo por ellos, por su bien, naturalmente. Bueno, pues el régimen de Franco pensaba algo de este tipo. Los españoles no se les puede dejar solos, entonces nosotros que somos adultos somos los que vamos a decidir por ellos lo que les conviene en cada momento. ¿Qué pasaba con las libertades concretas? Pues veamos. La libertad religiosa, por ejemplo, estaba permitida, es decir, cada uno podía tener el credo que quisiera, no se quemaba a los herejes como en los tiempos de la Inquisición. Ahora bien, el régimen era oficialmente, España era católica y la Iglesia además estaba perfectamente aliada y fusionada con el régimen de Franco. Así que el culto en las calles o en la vía pública o en público pues estaba restringido a la Iglesia católica, sus procesiones, sus actos, etcétera, etcétera. Luego la intimidad, pues uno podía celebrar el Ramadán o cualquier otra cosa. ¿Qué pasaba con respecto a la libertad de movimientos? Una libertad muy elemental que podríamos pensar hoy en día que, hombre, libertad de movimientos, bueno, pues no siempre la ha habido y no siempre la hay en todas partes. En muchos lugares y en muchos momentos, para desplazarse de un pueblo a otro hacía falta un salvoconducto. ¿En España había libertad de movimientos? Sí, había libertad de movimientos. Yo recuerdo mi primer pasaporte, era un pasaporte en el que decía pasaporte válido para todos los países del mundo. Y debajo ponía, excepto la Unión Soviética, China, Corea del Sur, Afganistán, Polonia, Checoslovaquia, Hungría. Es decir, una lista de unos 25 o 30 países para los que no se podía viajar, según el pasaporte de aquellos tiempos que aún conservo por ahí. ¿Qué pasaba con la libertad de expresión? Pues no había. Si uno expresaba públicamente según que determinadas ideas, podía ser denunciado o expulsado por algún policía secreta y detenido, juzgado y condenado pues, a penas de cárcel, sobre todo si eran ideas contrarias al régimen de Franco. No había libertad de expresión. La libertad de prensa, pues tampoco. Había una serie de periódicos que eran los permitidos, además vinculados al régimen, unos a un periódico monárquico como ABC, otro más bien de la Falange, como el Arriba, otro era el Alcázar, que estaba vinculado al ejército, el diario Ya, dependiente de la conferencia episcopal, pero no había libertad de prensa. De hecho, hasta el año 1977, todas las emisoras de radio no podían dar información. Tenían que conectar obligatoriamente con Radio Nacional de España a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche, que era cuando se daban lo que se llamaba el diario hablado. Y las noticias eran las que daba Radio Nacional. Por lo tanto, no había libertad de prensa tampoco. Libertad sexual, pues tampoco la había. El adulterio era delito. Y si una pareja quería ir a un hotel, pues tenía que enseñar el libro de familia, de lo contrario no les facilitaban una habitación. Y las prácticas
demasiado afectuosas en público, de besos o cosas, estaban también castigadas, te podían detener, juzgar y sancionar también por ese tema. Ni que decir tiene para los homosexuales. Y desde luego aquello era lo peor de lo peor. Tampoco había libertad de este tipo. Es decir, no había pena, libertad de asociación, pues tampoco estaban permitidas las asociaciones de amas de casa y las asociaciones de cabezas de familia. Por supuesto, las aprobadas por el régimen y que no se metieran en política. O sea, las mujeres se dedicaran a coser y los hombres a jugar al tute o al bus o al guiñote. Esto era lo que se permitía. Libertad de manifestación, tampoco. No había libertad de huelga. Y si había una manifestación, solamente estaban permitidas aquellas que convocaba el propio régimen, en la Plaza de Oriente, por ejemplo, para aplaudir y exaltar a Franco. Pero manifestaciones de otro tipo no estaban permitidas y la policía intervenía con fuerte decisión para dispersar a todos. Era muy corriente aquello de disuélvanse. Estaban prohibidas las reuniones de más de 5 personas en la calle. En la práctica sí, podía ser un grupo de 6 o 7 y si no hacían nada raro, no decían nada, pero teóricamente estaban prohibidas también. Es decir, que vivíamos en un régimen en el que sobre todo los españoles éramos muy libres, pero éramos muy libres de obedecer. Eso sí que podíamos hacerlo sin ningún problema. Y además las españolas, aparte de todo esto, tenían también que obedecer a sus maridos. ¿Y qué ocurre hoy con las libertades? Bueno, pues hoy disfrutamos de todas esas libertades que hemos comentado, absolutamente de todas. Y nos sentimos satisfechos con ellas, porque no es raro ver declaraciones o manifestaciones callejeras en las que hay personas que reclaman más libertades. Y por otra parte, ¿sabemos utilizar correctamente la libertad? Porque hay un concepto que va indisolublemente unido al de libertad, que es el de responsabilidad. Los niños no son libres y por lo tanto no son responsables. Igual que en la época de Franco, hace 50 años, los españoles no éramos libres ni responsables. Pero claro, los adultos libres tienen que ser responsables. La libertad es algo apetecible. En cambio, la responsabilidad no tanto, es algo pesado. Por eso hay 2 formas de verlo. Hay personas que, es una cuestión de gustos, que quieren ser libres y quieren poder decidir cuál es su camino, aun a riesgo de equivocarse y de pagar las consecuencias si les salen mal las cosas. Y hay otras personas que se sienten más cómodos sin tener que tomar decisiones ni responsabilidades y prefieren que haya alguien que les indique cuál es el camino que deben tomar. Bueno, son 2 formas de pensar totalmente opuestas, pero, en mi opinión, igualmente respetables. Lo que es incoherente es lo que también hay muchas personas que reclaman su libertad total para tomar toda clase de decisiones en todos los aspectos, en todos los campos económicos, etcétera, etcétera. Pero si sus decisiones resultan equivocadas y catastróficas y les llevan a la ruina, entonces exigen también que el Estado les rescate y les ayude y les salve de sus errores. Esto es lo que resulta un poquito más incoherente. Y bueno, os dejo como de costumbre algunas preguntas finales. Una de ellas sería: ¿crees que tenemos ya suficientes libertades o todavía nos faltan otras libertades por conquistar? Y cuando reclamamos firmemente nuestra libertad, ¿estamos también dispuestos a aceptar y respetar la libertad de los demás? Y por último, ¿crees que son más felices los niños pequeños que no tienen ni libertad ni responsabilidad? ¿O los adultos que tienen toda la libertad pero tienen el temor a equivocarse al tomar sus decisiones? Y esto es todo, amigos. Si te interesa más el tema de la libertad, hay otro vídeo, el vídeo de Homo Sapiens 29, en el que se analiza también en forma más amplia la libertad.